En este momento Asiago algo útil. Ya, en nombre de la patria se abre la sesión. Ya fue presidente, fue listo. Señor secretario, ¿tenemos cuenta? Presidente, no hay cuenta, sino solamente señalar que nos acompaña el señor subsecretario de Hacienda, conforme a lo pedido ayer por la comisión, para que viniera, digamos, en el tratamiento del proyecto que crea una sociedad anónima del Estado denominada Intermediación Financiera S.A. Sí, muy bien. Señor secretario, bienvenido. Le cuento, ayer está a la mejor disposición para abordar este proyecto, ¿ya? Pero nos pareció prudente contar con una presentación más holística en qué consistía el proyecto por parte de la autoridad, ¿ah? Con la mejor disposición de ver si puede avanzar rápido esto, ¿ah? Pero, entonces... Sí, bueno, acá hubo un funcionario que puso su cabeza arriba de la mesa. Se le explicó dos cosas. Uno, que tenía una poca valoración de sí mismo y de su cabeza, porque lo que a cambio de su cabeza era la presencia suya, lo cual que yo no justificaba, ¿ah? Y lo otro, le dijimos que subiera un poquito la garantía, porque esa cabeza tampoco era mucho. Ya. Está bien, ustedes son jurados, así que actuarán en función de tal, ¿no? Sí, en su momento. Hay gente afuera que quiere asistir a la sesión, entiendo. Sí, mucha gente, bueno, que ingresen las personas, ¿no? Yo creo que vienen a ver a los subsecretarios. Querían ver el uso de la guillotina. ¿Ah? ¿Ah? Bueno, y les recuerdo que logramos instalar de manera permanente, entiendo, las cámaras nuestras, así que estas sesiones son siendo transmitidas y grabadas también, para que tengamos el mejor decoro posible. Escoba, me autoexplico. No, me lo aplico a mí mismo. ¿Ah? Para no incurrir en alguna espontaneidad. Para no incurrir en una... Me autollamo la atención por si acaso, no voy a hacer que me traicione mi temperamento una vez más. Bueno, señor secretario, somos todos oídos. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, saludar a los demás miembros de la comisión y en especial también a la Secretaría. Agradecer esta sesión especial de la Comisión de Hacienda del Senado para, en un periodo de tiempo bien acotado, poder presentar el proyecto de ley que crea una sociedad anónima del Estado denominado Intermediación Financiera S.A. 5 puntos, antecedentes, algunos contenidos, cuáles fueron las indicaciones que nosotros como Ejecutivo planteamos en la Cámara de Diputados, algunas indicaciones que ingresarán luego de su aprobación, esperamos, en general, y algunas consideraciones finales. Señalar también, presidente, que me acompaña Matías Acevedo, subdirector de Racionalización y Función Pública de la DIPRES, quien a su vez, en el gobierno anterior del presidente Piñera, fue el gerente corporativo de Corfo. Por lo tanto, tiene un dominio muy acabado, especialmente de Fogaín, que nos ayudará seguramente a resolver las consultas que van a surgir de este proyecto. Básicamente, presidente, y además también presentar obviamente a coordinador legislativo del Ministerio de Hacienda, José Riquelme. Héroe de la jornada de ayer. Héroe de la jornada de ayer, así me enteré, sí. Muy bien. Alguien muy desprendido. Absolutamente, vamos a ponerle una anotación de mérito en su hoja de vida en función del compromiso otorgado ayer. Presidente, nosotros estamos dándole continuidad a un proyecto de ley presentado en enero de este año y que fue consecuencia de un acuerdo, de un protocolo de acuerdo firmado durante la tramitación de la Ley de Presupuesto del Sector Público del año 2018. Básicamente, lo que sucedió, y ustedes lo saben mejor de los que estamos nosotros acá presentes, presentando este proyecto, en algún momento de la discusión, dentro de la partida del Ministerio de Economía, específicamente de Corfo, se consideró que era necesario capitalizar una sociedad denominada SACOR para efectos prácticos de que pudiera tener un funcionamiento la sociedad, digamos, SACOR, y en algún momento se consideró que era necesario tener una, digamos, darle continuidad a la cobertura, a la función de las distintas coberturas, digo bien, perdón, a las fallas de mercado financiero, de financiamiento de empresas MIPYMES, ¿ya? Resulta que Corfo, dentro de su gerencia de inversión y financiamiento, maneja un presupuesto de 4.300 millones de dólares. Este presupuesto, que es, por cierto, especialmente grande, tiene como finalidad otorgar la cobertura de créditos para las pequeñas, medianas empresas. Entonces, básicamente,
el objetivo que ha tenido este sistema de créditos para las pequeñas y medianas empresas, y micro, por cierto, es básicamente, como decía, mitigar las fallas de mercado, inyectando liquidez e incrementando la disponibilidad de garantías con el fin de reducir el riesgo que enfrentan los intermediarios financieros al realizar operaciones con empresas, en especial las de menor tamaño. Cabe señalar, presidente, que el sistema de cobertura crediticia que otorga Fogaín a través de Corfo, por cierto, alcanza al 14% de los créditos otorgados a las empresas de menor tamaño en Chile. Asimismo, son uno de los sistemas de mayor penetración en el mundo, representando un 1,1% del Producto Interno Bruto chileno, lo que permite llegar a más de 126.000 beneficiarios. Acá es importante señalar que estamos hablando, ya les comentaba que teníamos alrededor de 4.300 millones de dólares de patrimonio, de capital, digamos, que se van directamente a este programa de fondo de garantía para las pequeñas empresas. Y si bien es cierto el monto total de los créditos siempre es mayor al monto de cobertura, está alcanzando una suma cercana al 60%. En algún momento se consideró que era necesario realizar un diagnóstico de lo que estaba sucediendo en Fogaín, cómo funcionaba con los otros fondos de cobertura crediticia para micro, pequeñas y medianas empresas, y se consultaron distintos estudios al respecto. Y efectivamente lo que se llegó al acuerdo de que ha habido un mejoramiento en el acceso de las micro, pequeñas y medianas empresas, con impacto en empleo, inversión y acceso al crédito, perdón, claro, con impacto en empleo, inversión y crecimiento de las empresas. Sin embargo, no hubo, en el momento en el cual esto se analizó, una evidencia de impacto en el mejoramiento de la calidad del financiamiento. Y esto, presidente, es lo que más llama la atención. Tener una gerencia dentro de Corfo con este presupuesto que no contaba, de alguna u otra manera, con la estructura corporativa necesaria y prudente para manejar este capital. A partir del año 2011 y producto de las modificaciones al programa Fogaín, y esto es importante tenerlo presente, presidente, el número de operaciones aumentó de 5.000 anuales a 5.000 mensuales. La evaluación de impacto realizado por Corfo, perdón, eso ya lo leí. Entonces el diagnóstico final es que se hace necesario mejorar la administración de los programas de cobertura desde varias perspectivas, tales como mejorar los estándares de riesgo, de gestión de riesgo, mejorar definitivamente el gobierno corporativo, es decir, no puede estar anidada en una gerencia de inversión y financiamiento de Corfo, mejorar los estándares de regulación y supervisión, entre otros. En función de lo anterior, del protocolo de acuerdo durante la tramitación de la Ley de Presupuesto Sector Público, además de la opinión que tanto el Banco Mundial como en su momento el Consejo para el Financiamiento de las Pymes y Emprendimiento del año 2015 de Corfo, es que efectivamente contó con el apoyo suficiente necesario para transformarlo en un proyecto de ley que autoriza, por cierto, la creación de esta sociedad anónima del Estado. ¿Qué es lo que dijo el Banco Mundial en su efecto? Esto estamos hablando de un informe del año 2014. Cada sistema público de garantías de crédito debe establecerse como una persona jurídica independiente sobre la base de un marco jurídico y regulatorio sólido y claramente definido para respaldar la eficaz implementación de sus operaciones y la consecución de sus objetivos de política. Por su parte, el Consejo para el Financiamiento de Pymes y Emprendimientos señaló que es necesario revisar la institucionalidad requerida para coordinar y o proveer financiamiento de segundo piso y garantías a los intermediarios financieros que identifique y trabaje en la reducción de fallas de mercado. Entonces, por ello, tal como lo señalaba anteriormente, y dado que durante la tramitación del presupuesto se consideró capitalizar SACOR, esta sociedad que estaba del año 64, que estaba inactiva hacía mucho tiempo, es que se consideró necesario la creación de una sociedad distinta y aparte de SACOR y, por cierto, distinto de la Gerencia de Inversión y Financiamiento. Durante la discusión de dicho proyecto se hizo evidente la necesidad de perfeccionar el marco institucional de la empresa para responder a los estándares actualmente exigibles. Por lo anterior, se firmó el protocolo comprometiéndose el Ejecutivo a presentar un proyecto donde se estableciera una solución permanente a la administración de los programas de garantía de Corfo. Entonces, en función de la situación actual, anidadas, como decía, en esta gerencia de Corfo, de acuerdo al diagnóstico específicamente de la opinión del Banco Mundial, que pesó mucho para estos efectos, y la opinión interna, por cierto, de ese comité de financiamiento,
de las recomendaciones del mundo político y de lo que sucedió desde el punto de vista del acuerdo del protocolo de la ley de presupuesto, es que el gobierno anterior de la expresidenta Bachelet presenta en enero de este año, como señalaba, el proyecto de ley que crea la Sociedad Anónima del Estado Intermediación Financiera. Las conclusiones de los distintos estudios de organismos multilaterales y las restricciones que hoy enfrenta Corfo en temas de financiamiento a MIPYMES hacen aconsejable considerar el diseño de una institucionalidad independiente para enfrentar este desafío de manera más eficiente. ¿Qué contiene, presidente, el proyecto a grandes rasgos? Se propone mejorar la administración de estos fondos de cobertura crediticia y de refinanciamiento a través de, primero, la creación de una institución independiente, segundo, que esta institución tenga la facultad para administrar y otorgar cobertura y financiamiento intermediario financiero, tercero, modernizar y mejorar la gestión de los programas de cobertura y de financiamiento crediticio que hoy administra Corfo, cuarto, de alguna otra manera seguir las recomendaciones internacionales para el buen funcionamiento de su gobierno corporativo con el fin de asegurar su independencia y optimizar su desempeño. Y por último, se rige por una normativa que es conocida como la de sociedades anónimas abiertas y por lo mismo, y por cierto, está sujeta a la fiscalización de la Comisión para el Mercado Financiero. Desde el punto de vista de la propiedad, esto va a ser una sociedad anónima del Estado con participación de un 99% de Corfo y de un 1% de la propiedad del fisco, similar a lo que hoy día sucede con el Fondo de Infraestructura. ¿En qué plazo, presidente, se constituirá esta empresa? 12 meses contados desde la entrada en vigencia de la ley. Sus principales competencias están determinadas en el artículo 4, constituir y administrar fondos de cobertura, contraer obligaciones indirectas, otorgar coberturas y comprometer subsidios contingentes con cargo a los fondos que constituya y administre, otorgar coberturas para la emisión de títulos de deuda de securitización, otorgar préstamos a entidades financieras cuyos recursos sean destinados al refinanciamiento de sus operaciones y adquirir títulos de deuda de entidades financieras. Acá cabe señalar, presidente, dos indicaciones que fueron aprobadas en el primer trámite constitucional de este proyecto en la Cámara de Diputados y que dice relación con una preocupación que pusieron de manifiesto los diputados del punto de vista de la cobertura que tenía el FOGAIN y otros fondos de garantía para micro, pequeñas y medianas empresas. Por lo tanto, se consideró en el artículo 4 un decreto otorgado por el Ministerio de Hacienda y Economía que tendrá una especial consideración a una adecuada distribución regional de estos fondos. Hoy día nos encontramos, de acuerdo a los informes de la misma Corfo, que, por cierto, las regiones más pobladas son aquellas que se llevan un gran porcentaje de estos fondos de garantía. Si bien es cierto, hay una correlación directa en eso, sí queremos que Infisa tenga una especial preocupación desde el punto de vista de la cobertura territorial y geográfica de estos fondos de garantía. Y al mismo tiempo se consideró una indicación que dice relación con que en el mes de marzo de cada año Infisa deberá informar de sus estados financieros y de su operación a la Comisión Especial Mixta de Presupuesto. Del punto de vista del directorio, presidente. Sí, que quiero. Sí, una interrupción. Senador Pizarro. Sí, presidente, es que este tema es bien importante porque en el tema de las competencias y de los objetivos que persigue el proyecto de crear esta institución, se está hablando todo el tiempo de tener la facultad de administrar y otorgar cobertura y financiamiento a intermediarios financieros. Se repiten dos veces y en las competencias se vuelve a plantear lo mismo. La consulta mía tiene que ver con el por qué no se establece como objetivo prioritario los beneficiarios del financiamiento, que son las MIPYMES, y los pequeños o los emprendimientos, la innovación, porque el problema mayor que tuvimos con la administración de los FOGAP, el FOGAIN, es que los intermediarios financieros hacían valer o se valían de las garantías entregadas por parte del Estado, pero a su vez a los usuarios también les exigían otras cosas y les exigían más garantías. Siempre tenían una doble o triple garantía en algunos casos. Entonces yo entendí que esto fundamentalmente iba a tener, esta institución iba a tener la posibilidad de entenderse directamente con los beneficiarios de estos programas de fomento, de estos créditos de fomento. Pero si se los vamos a entregar a entidades intermediarias, vamos a estar haciendo nuevamente el negocio de las intermediarias y no beneficiando de mejor manera a los usuarios que son a los cuales queremos apoyar. Antes de darle la palabra, que le voy a pedir que responda, obviamente, ¿podrían ser bien pedagógicos en la forma en que opera esto, cómo opera actualmente el proceso y cómo operaría con este proyecto de ley? ¿Cuál es la diferencia para entender el punto que está haciendo el senador Pizarro? Sí. ¿Ah? Porque tal vez yo puedo... Sí, senador García.
quizás sea necesario que también invitemos a alguien de la Corfo, a alguien que represente a la Corfo, porque yo me pregunto, aquí el señor subsecretario nos decía de que las garantías a través del FOGAIN, entendí yo, estarían cubriendo como el 60% de los créditos. Nosotros creo que tenemos un poco la obligación de facilitarle las cosas a los pequeños y medianos empresarios que de verdad que hacen harto esfuerzo por sacar adelante sus emprendimientos, sus trabajos, le dan empleo a mucha gente. Y yo los veo de que muchas veces, y porque vienen a nuestras oficinas, yo lo veo por ejemplo con cooperativas mapuches, cooperativas de pequeños campesinos, en fin. Entonces, Corfo les cubre una parte, pero la otra parte no tienen cómo cubrirla, recurren a INDAP, y empezamos con una situación de que INDAP los manda a Corfo, Corfo los manda a INDAP, INDAP los manda al Banco del Estado, en el Banco del Estado no funciona, y se pasan un año dando vueltas hasta que al final por ahí se descubre un túnel y llegamos a la meta. Pero yo digo que no puede ser esa la respuesta institucional. Yo también entiendo de que no se puede llegar y prestar plata si no hay garantías de por medio, porque si no pudiéramos también entrar en una situación de que después nadie paga, ¿ah? Pero qué bueno sería que tuviéramos, como bien lo ha señalado el presidente y lo ha dicho el senador Pizarro, que quizás tuviéramos un poco una mirada más holística, dice el presidente, ¿verdad? Más completa, más integral respecto de cómo funciona esto, cuán efectivos somos. Corfo es una tremenda entidad, una tremenda entidad. Y yo no sé, ahí se habla de 4.000, no sé si eran 4.000 personas, 4.000 empresas. 4.300 millones de dólares es, $4.300 finalmente la cobertura misma. Para las 126.000 Para personas. 168.245 empresas, esto está a diciembre del 2017. Eso es lo que atiende Corfo. Exactamente. Ahora, lo que pasa es que lo hace a través de 91 intermediarios financieros en programas de cobertura y refinanciamiento. O sea, el trabajo no lo hace directamente Corfo, sino que generalmente, o sea, lo que hace es otorgar la cobertura de aquellos créditos a su vez otorgados por estas instituciones ¿Y financieras. de esos 91 cuántos? La mayoría son bancos. La mayoría son bancos, ¿no es cierto? Gracias. Lo que señaló el senador Pizarro, lo que señala el senador García, yo lo recojo, tal vez entendiendo la premura que hay acá, sería bueno tener una descripción más acabada de cómo opera. ¿Cómo esto. opera? Sí. ¿Ah? Sí. Presidenta, O sea, si le parece... Cuando usted está hablando, estamos en la pequeña, dice las pequeñas y medianas empresas que tienen dificultades para conseguir. Bueno, traiga un ejemplo para entenderlo. ¿Qué ocurre? Recurre a un banco de la plaza y el banco de la plaza para darle el crédito y dice, mire, usted no tiene garantía, mi amigo, porque no sé, su terreno ya está hipotecado 10 veces, etcétera. Pero mire, vaya a Corfo y Corfo le da una garantía. Porque, Sí. perdone que seamos Sí. tan No, básicos. Presidente, si le parece, quiero pedirle que tome la palabra Sí, antes la Matías palabra- Acevedo, de modo tal de que pueda explicar el procedimiento y la operatividad de la cobertura. Antes de la palabra a don Matías, a escuchar al senador Izalde. Y dentro de la explicación que va a dar, obviamente, ¿cuál es la diferencia? Porque estos recursos se proveen a través de instituciones financieras. ¿Cuál es la diferencia para el cliente o el usuario final entre un crédito ordinario y aquel que se realiza a través de esta metodología? ¿Qué es lo que justifica que exista esta política? Muchas gracias, presidente. Me gustaría partir explicando brevemente cuál es el sentido de un programa de garantía estatal para las pequeñas y medianas empresas. Y básicamente tiene que ver porque hoy día las pymes, para acceder al financiamiento, enfrentan muchas dificultades y entre ellas pueden tener, por ejemplo, buenos proyectos. Aquí siempre estamos pensando en financiar proyectos viables, ¿no es cierto? Y que sea sustentable en el tiempo. Pero muchas veces lo que ocurre es que estos proyectos no logran el financiamiento por falta de garantías. Más allá de el buen negocio que puede hacer el proyecto de este micro, pequeño, mediano empresario. Y por lo tanto, lo que viene a resolver este apoyo estatal es justamente, dado que ellos están empezando, que probablemente no tienen inmuebles, no tienen terreno, no tienen nada que dar como respaldo adicional que usualmente se pide a través de intermediarios financieros, bancarios y no bancarios para solicitud de un crédito, poder entregar este apoyo de una garantía estatal que cubre hasta un 80%
En promedio, como señalaba el subsecretario, las garantías se otorgan, hoy día está en torno a un 60% del promedio de las garantías, porque obviamente ese porcentaje de garantía del crédito está en función del tamaño de la empresa. Uno debería pensar que en la medida que la empresa es más grande, ¿no es cierto?, vamos a tener, ellos van a tener un poquito más respaldo y por lo tanto el apoyo del Estado va a ser menor. Cuando las empresas son más chicas, esa garantía llega al 80%. Eso por un lado. Entonces, ese es el sentido de este programa. ¿Qué es lo que ha pasado en el pasado y por qué es tan importante la institucionalidad? Yo diría que son 3 elementos lo que hacen hoy día necesario tener una institucionalidad distinta. Primero, el tamaño del programa. Como señalaba el subsecretario, antes se entregaban 5.000 garantías al año, hoy día se entregan 5.000 mensuales, digamos. Y eso hace hoy día que una gerencia de una institución como Corfo esté administrando créditos garantizados en torno a los 4.000 millones de dólares, con un patrimonio distinto, pues estos patrimonios, y quizás sería bueno que, como decía el senador García, por su intermedio, presidente, que las personas hoy día a cargo de la Corfo pudieran venir a explicar el detalle de esos programas, y yo tengo una visión un poquito menos actualizada de cómo está operando hoy día, pero a mi entender, digamos, hoy día existe un patrimonio, ¿no es cierto?, que está en la Corfo y ese patrimonio se apalanca, o sea, se multiplica por varias veces para poder garantizar estos créditos a las pequeñas y medianas empresas. Y por lo tanto, hoy día estamos llegando a un volumen de 4.000 millones de dólares de créditos garantizados, y eso obviamente genera una contingencia importante para el fisco, digamos, cualquier problema en la administración, cambio en la gerencia, no tener las personas idóneas para poder operar, para poder responder a tiempo, porque aquí no solamente se está garantizando, sino también se está adquiriendo una obligación. O sea, si efectivamente al microempresario le va mal, el Estado va a tener que pagar, y tiene que pagar a tiempo, porque si no paga a tiempo, cuando pida el segundo crédito, el microempresario le va a decir, sabe que no, esta garantía del Estado, el Estado nunca me paga, no me paga a tiempo, no me paga en base a los requerimientos que estipula, y eso ha pasado en el pasado. Por lo tanto, hoy día, dado el tamaño que está adquiriendo este fondo, es parte de las recomendaciones que hace el Banco Mundial, decir, bueno, ya llegó el minuto de darle una institucionalidad muy similar a lo que también mencionaba el subsecretario presidente a través del Fondo de Infraestructura, donde básicamente las concesiones que se van venciendo se van traspasando a este fondo y se hacen nuevas concesiones por la envergadura, el tamaño, etcétera. Acá se está replicando una institucionalidad muy, muy similar en términos de la composición del directorio, sociedad anónima, regulada por la Comisión de Mercado Financiero, etcétera. Ese es un primer argumento para dar este paso y avanzar en esta mejora de la institucionalidad. ¿Qué es lo que se estaba haciendo durante la discusión presupuestaria? Se quería que SACOR, que es una institución, una empresa del Estado que hoy día existe, lo hiciera. Y el punto que salió en la discusión fue, bueno, pero ¿por qué SACOR? Si SACOR es una empresa que tiene un objetivo agrícola, que no tiene el gobierno corporativo necesario para poder administrar de mejor manera. Ahí hay un argumento muy potente de decir, ¿por qué SACOR? Y ahí es donde se llega al acuerdo de decir, creemos esta sociedad que administre el patrimonio y que lo haga de una manera adecuada con las competencias que requiere el programa en el cual se está financiando y se está institucionalizando. Lo segundo, presidente, es que en el pasado estos programas se financiaban a través del Decreto Supremo 793 del Ministerio de Hacienda, y la verdad que la experiencia no fue muy exitosa, digamos, por varias razones. Primero, porque se ocuparon muchas veces estos fondos, la creación de estos fondos para financiar, que se crean, digamos, para poder garantizar créditos para las pymes, se financiaron para otros usos. Déjeme darle un par de ejemplos. Se creó un fondo para garantizar créditos para el desarrollo de infraestructura de las universidades, a través de decreto. Y uno de los créditos que se garantizaron, o el único crédito que se garantizó, fue el de la Universidad del Mar. Después se creó... Para entender, perdona que esto para entender, sí. decir que se autorizó en algún minuto, ¿Se autorizó? que la Universidad del Mar requirió en algún minuto tener mayor infraestructura, hizo un gimnasio, una sala de clase, lo que usted quiera, ya hizo esa estructura. Para eso la Universidad del Mar pide un crédito a una institución financiera. La institución financiera le dije, sí, mi amigo, pero usted requiere sabe que la garantía suya no me pinta bien, porque ya pensé que intuía que venía mal la universidad,
y le dice, pero bueno, pero el Estado me pone una garantía, Claro. ¿de cuál? De las que daba Corfo. Es para entender, no estoy pasando a juicio. Le puedo hacer Sí. es al revés. Se creó un programa para desarrollar la infraestructura de las universidades. Correcto. Y curiosamente la única institución que postuló fue la Universidad del Mar. Y se financió. Entonces, Con un crédito de institución con un privada. crédito de una institución privada con garantía estatal. Perfecto. Entonces, en el fondo, de nuevo, La garantía estatal no tiene que ver con el FOGAPE. no, tiene que ver con este tipo de garantía. O sea, el decreto supremo permite crear distintos fondos para distintos fines. Entonces, la discrecionalidad, que en el fondo el punto que quiero hacer acá, presidente, es que la discrecionalidad que tiene hoy día el decreto supremo para crear fondos, para garantizar distintas cosas que no sean a las pymes propiamente tal, hoy día es total. Que tiene mucha flexibilidad. Que tiene mucha flexibilidad. Mucha flexibilidad. Pero que no garantiza en consecuencia que se focalice en, Exactamente. en la garantía de créditos a micro y Micro, pequeño y pequeñas empresas. mediano. No entendí. Exactamente. Y la diferencia es la garantía y la tasa o solo la garantía. Lo voy a contestar, ese es el tercer argumento que le decía, por qué creo que es importante avanzar esta institucionalidad. Dijo dos ejemplos, dijo, y puso el de la Universidad del Mar. Y el segundo ejemplo, se utilizó, por ejemplo, para garantizar el crédito al Transantiago. Cuando no se le aprobaron recursos al Transantiago, se utilizó este decreto supremo, que se supone que va a base a las pymes, digamos, se ocuparon esos recursos, se formó un patrimonio y se Jurídicamente permitía hacerlo. Se permite, si no estoy diciendo que no se permita. Jurídicamente se permitía hacerlo, Exacto. pero no era lo originario, exacto, no, primigenio. Exactamente. No, Ahí están los 4.000 millones. hoy día todos los que... ¿Eh? Presidente de comisión. Era terrorístico y primigenio, tantos conceptos que había. Entonces, al final del día, permitía mucha discreción. En la época que me tocó participar en la Corfo, nosotros fuimos cerrando muchos de estos programas que estaban abiertos, que no tenían el foco en la micro, pequeña y mediana empresa, y dejamos abiertos los programas que existen hoy día y que entiendo que se mantienen a aquellos que están focalizados principalmente en las micro, pequeñas y medianas empresas, cerrando también incluso programas que se financiaban a las grandes empresas en algún momento por distintas razones. Entonces, ese es un segundo argumento importante como para avanzar en una institucionalidad distinta, de nuevo, tomando el primer argumento. Ahora, por su intermedio, presidente, para responderle al senador Elizalde, respecto a las condiciones, hoy día, ¿qué es lo que ocurre? Hoy día tenemos a este programa de Corfo, operando, programa de garantía de Corfo, le vamos a llamar, y tenemos al FOGAPE, que todos piensan que el FOGAPE está administrado por Corfo, pero la verdad que el FOGAPE es un fondo creado por ley, administrado por el Banco del Estado. Y parte de esta presentación que va a quedar acá en esta comisión hace un comparativo entre lo que hace FOGAPE y lo que hace Corfo. Actualmente. Y es muy similar, para no entrar en detalle. Operan prácticamente igual. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Por su intermedio, presidente, le respondo al señor Elizalde. ¿Qué es lo que ocurre? Que al final es la institución financiera y no es la pyme la que elige qué programa ocupar. Entonces, cuando ocurre eso, finalmente el beneficio, o sea, que nosotros queremos entregar, que se traspase completamente a la pyme, una parte de eso que es la institución financiera. Porque si FOGAPE cobra una comisión más cara por el crédito a la microempresa y el Corfo por alguna razón está cobrando una comisión más barata, se van a Corfo. O si FOGAPE permite una flexibilidad mayor que la que permite Corfo, se van a FOGAPE. Entonces, está bien la competencia cuando estamos hablando de un mercado privado, digamos, pero cuando hay dos instituciones públicas que compiten no tiene mucho sentido, digamos. Y en ese sentido, lo que hace también este proyecto... Ojalá lo escuchen en el Ministerio de Transporte, cuando echan a competir el puerto de San Antonio con el puerto de Valparaíso, pero bueno, dicho eso, cambio. Entonces, presidente, en ese sentido lo que queremos es que este programa se consolide, el programa de garantías, en una sola entidad que administre un patrimonio de un volumen importante, porque la idea es que tenga cobertura y que las micro, pequeñas y medianas empresas, que son cerca de 1 millón de empresas, hoy día este programa tiene una cobertura importante de 160.000 empresas, que a nivel de la OCDE es de una de las penetraciones más grandes que tiene. Si nos comparamos con los países de la OCDE, esa información también la tiene Corfo actualizada en términos de penetración.
Y por lo tanto, para poder darle garantía que esos recursos se van a administrar de una buena forma, que vamos a tener un directorio con las competencias necesarias para poder administrar esa cantidad de recursos y para que también permitir que las condiciones no queden entrampadas, las mejores condiciones que acceden a estos programas no queden entrampadas en las instituciones financieras, sino que lleguen directamente a la pyme, es que se propone esta institucionalidad. Ahora bien, ¿qué es lo que ha pasado en términos concretos? El subsecretario comentaba que había un estudio del Banco Mundial, de Juan Eduardo Koinsman, en que hizo un estudio reciente y hizo un análisis de qué pasaba con micro, pequeñas y medianas empresas que accedían a estos fondos y las que no accedían. Y comparó su evolución, su acceso al crédito. En términos súper concretos, que contaban con garantía estatales versus las que no podían acceder a este programa. Y contactó un impacto positivo respecto a las que accedían al programa. ¿Por qué? Porque muchas de ellas les permitía formalizarse. Al acceder al sistema financiero se formalizan. Al formalizarse acceden a tasas más bajas, a tasas de interés más bajas, a plazos más largos, a montos mayores, y eso les permite crecer más rápido. Eso en términos muy simples, y quizás también sería bueno que conocieran la opinión de él, digamos, del estudio que hizo él, porque es el estudio más reciente. A mí me tocó hacer un estudio con Lusach, y los resultados de ese estudio arrojaban que el 84% de los beneficiarios que accedieron a estos programas destacaban que el 16% crecieron las ventas, mejoraron entre 2 y 5 puntos porcentuales la tasa de interés a la cual accedían. Todos estos informes son públicos, que también pueden acceder. Después que el 66% de los beneficiarios volverían a pedir un crédito con garantía Corfo en este caso, dada la experiencia que tuvieron. La sobregarantización, presidente, que mencionaba el senador Elizalde, se redujo a un 6,9%. O sea, de verdad, este es un programa que bien administrado y focalizado puede generar un impacto importante en las micro y medianas empresas. ¿Cuál es el riesgo hoy día? Hoy día el riesgo es que un programa de 4.000 millones de dólares que está en una institución donde por razones obvias, digamos, tenemos rotación en los consejos directivos, en la gerencia y una deficiencia y problemas en la administración, puede generar, como ha ocurrido en este intertanto donde ha tenido un crecimiento importante, que se puede quedar sin recursos. Lo curioso es que este programa, más que se financie, digamos, o sea, las comisiones que le cobra a los intermediarios financieros por utilizar estas garantías, más que cubren los gastos que se pagan por siniestralidad. Pero dado que se puede gastar solamente lo que dice la ley de presupuesto, hay veces que por distintas razones, ya sea porque la economía estaba creciendo menos de lo esperado y por lo tanto más microempresarios tuvieron problemas, se tiene que gastar más en siniestralidades y hay que empezar a hacer reasignaciones y se demoran los procesos de reasignaciones presupuestarias y eso es que finalmente lo que ocurre, que las instituciones financieras empiezan a perder credibilidad del programa, porque dicen no... son los recursos que están, y si se pasan de los recursos ya no van a tener los recursos para pagarme siniestralidad y por lo tanto, si le creen poco al programa, finalmente las condiciones a las cuales pueden acceder a las pymes van a ser peores, porque obviamente esa garantía, que puede llegar hasta el 80%, para ellos va a valer menos, ¿ah? En términos concretos. Eso ante la duda que no hubieran recursos para hacer la siniestralidad. En cambio, en esta institucionalidad se asegura que los ingresos que están llegando por las comisiones que se cobran por el uso de estos programas queden dentro de esta sociedad y la administre y obviamente pague los gastos asociados a la administración, a las siniestralidades y vaya quedando un excedente. ¿Para qué sirve ese excedente? Para momentos de crisis financiera. Entonces, cuando hay crisis financiera, como ha ocurrido en el FOGAPE, y probablemente a algunos de ustedes les ha tocado hacer cambios al FOGAPE en periodos de crisis o capitalizar el FOGAPE, porque en periodos de crisis los recursos se empiezan a agotar, digamos, ¿no es cierto? Y las empresas empiezan a incumplir y eso implica pagar más siniestralidad, etcétera. Ese es el objetivo de lo que se está planteando acá y por lo tanto creo que lo que hace finalmente esta mejor institucionalidad va a terminar beneficiando al acceso al financiamiento a las micro, pequeñas y medianas empresas, asegurando que esos recursos se destinen en ellos y no queden entrampadas en intermediarios o en la burocracia de una mala administración, digamos, de los recursos producto del tamaño del programa.
Eso es, senador. Muchas gracias, senador Pizarro. Usted puede hablar y senador García. Apague el micrófono, subsecretario, por favor, y don Matías. Sí, presidente, la verdad es que pedí la palabra porque al tema más de fondo que yo planteé no hubo una respuesta de parte del Ejecutivo, porque en la última parte, que comparto plenamente lo que dijo don Matías, se dice, mire, de esto lo que se busca es tratar de garantizar de que los recursos y el respaldo y el apoyo sean plenamente eficientes para llegar a los beneficiarios, que son los usuarios, que es la pequeña empresa, el emprendimiento, la innovación, lo que sea. Y que además esos recursos no queden entrampados ahí en intermediación. Bueno, pero el objetivo que está planteado aquí en dos de las partes del contenido del proyecto es que va a tener la facultad para administrar y otorgar cobertura y financiamiento intermediario financiero. Y también dice otorgar coberturas para préstamos a entidades financieras cuyos recursos sean destinados al refinanciamiento de sus operaciones de crédito. Y yo creo que es ahí donde está el problema. Ese es el tema de fondo. A mí me parece una estupenda idea esto, porque efectivamente se ha conversado y la gracia estaría en que esta institución pudiera llegar directamente, sin intermediación, a financiar los proyectos o darle la cobertura o el aval que corresponda a aquellos proyectos de los pequeños que requieren de un financiamiento. Si no, vamos a quedar en una situación muy parecida, va a ser muy elegante. Esta institución a lo mejor va a ser muy potente, pero vamos a estar dependiendo siempre de lo que suceda con el intermediario financiero, los bancos o quienes sean. Y como además seguimos siempre con este problema en que cada vez que creamos este tipo de instrumentos, los intermediarios se reaseguran, a pesar de tener los avales del Estado, con lo que le puedan sacar al propio pequeño empresario. Entonces vamos a perder completamente el sentido. A mí no me deja tranquilo esto. La verdad es que no me deja tranquilo, porque si estamos creando toda esta institución, el objetivo que tenemos es tratar de llegar directo al usuario, la intermediación es el problema que hemos tenido. Lo hemos tenido con los FOGAPE, lo hemos tenido con el CAE. Entiendo que viene el financiamiento aquí también. La institución se va a hacer cargo de lo que es la administración del nuevo CAE, ¿no es cierto? Cosa que me parece bien, porque evitamos justamente el abuso o el que se empieza... Una institucionalidad flexible propuesta, entonces, no solamente la pequeña y mediana empresa. No, viene con un segundo objetivo, eso fue lo que se informó ayer, o por lo menos ya lo teníamos, pero no había claridad si venía, pero lo vi que está más adelante. Entonces, presidente, yo creo que en esto hay que ser claro desde el inicio. Si vamos a hacer una cuestión distinta y a generar un instrumento de la potencia de esto que aglutine y que haga que Corfo, que es la encargada del fomento y del desarrollo, pueda realmente entregar un aporte efectivo de financiamiento y de crédito al sector de la pequeña empresa, me parece que hay que decirlo con todas sus letras. Y lo otro es que aquí también tuvimos una discusión a propósito del tema de SACOR. No está el senador Coloma, pero supongo que lo irá a reemplazar bien el senador Pérez, porque en este ámbito no entra normalmente el sector agroindustrial o agrícola o productivo del sector agrícola independiente, en qué ámbito se dé. Y esa es una materia que también nosotros aquí en la Comisión acordamos que era importante no dejar de tener ese sector, porque una cosa es INDAP y todos los instrumentos que tiene, que están muy focalizados, la agricultura familiar campesina fundamentalmente, pero en este otro sector, donde puede haber emprendimiento de una pequeña agroindustria o qué sé yo, no tienen. Y ahí sí que las garantías son mucho mayores, e incluso en los otros fondos no está establecido, en el caso del FOGAPE, que pudiera ser ese sector. Así que quisiera insistir en estas dos materias, porque en la discusión en particular creo que podemos afinar mucho más esto. Muy bien, muchas gracias, senador Pizarro. Senador Pepe García. Yo comía la inquietud del senador Pizarro, pero en realidad yo quise intervenir, presidente, para consultar, porque a mí me sorprende que se haya usado como garantía para recursos que se le entregaron al Transantiago.
que yo sepa, el Transantiago no es una empresa, quizás es más bien un programa al que uno le entrega recursos vía ley de presupuesto. ¿Cómo le pudieron prestar plata al Transantiago o se lo prestaron a las empresas concesionarias de los servicios de locomoción, a los buses, digamos, estas empresas de buses? Si nos pudiera explicar. Y también preguntar, yo me imagino que el crédito a la Universidad del Mar no se pagó nomás. Son mis preguntas. Ya, son bombásticas. No lo sabes. Yo creo que, bueno, debo escuchar, pero en Transantiago parece que había un consorcio, que no sé si por ese lado venía. Pero bueno, somos todos oídos. No sé si es su secretario, don Matías. Ya. Gracias, presidente. Por su intermedio quiero tratar de responderle al senador Pizarro la pregunta que nos hace, que es bien de fondo, digamos. La verdad que este programa, tanto el FOGAPE como de Corfo, ha sido evaluado permanentemente. Evaluaciones serias, con gente, digamos, destacada en el ámbito académico, por universidades destacadas como la USACH, Juan Eduardo Koinmans, que es un destacado académico y tiene mucho conocimiento de estos temas. Y hay una constante de una muy buena evaluación del programa, del impacto que genera. Obviamente, y ahí comparto la aprehensión del senador Pizarro, evidentemente que siempre estos programas tienen oportunidades de mejora. Y hay intermediarios que no se portan tan bien y hay otros que se portan muy bien, digamos. Yo me acuerdo, solamente para darle un ejemplo, por su intermedio, presidente, en la época que me tocó participar en Corfo, que participaban en el programa 10 bancos. Y al final de los 4 años terminaron participando 90 instituciones financieras, bancarias y no bancarias. El acceso que pudieron tener a la garantía de instituciones financieras no bancarias permitió que muchas microempresas que básicamente recurren muchas veces no directamente a los bancos pudieran acceder que antes no accedían. Entonces, al final del día, sí, si se concentran en pocas instituciones, en pocos intermediarios financieros, probablemente, como en todas las cosas, cuando hay poca competencia y cuando están capturados, evidentemente que el beneficio no se va a traspasar íntegramente a las pymes. Pero cuando uno genera una oferta importante de intermediarios que puedan competir entre sí, que los recursos además son limitados, no son ilimitados, por lo tanto, si un determinado año, digamos, ¿cómo se llama? Una institución financiera no está entregando buenas condiciones, bueno, la pyme se puede mover de un lado a otro, digamos, con mayor facilidad, sobre todo en instituciones financieras no bancarias, que están ajenas usualmente a estos programas, usualmente porque se desconfiaba de ella en términos de su solvencia, etcétera, y en la medida que se fue mejorando la regulación bancaria, que no lo supervisaba, sino que también era una supervisión más por arriba, por decirlo así, permitió que estas instituciones fueran entrando al programa. Entonces, de esa perspectiva, creo que están todos los elementos para poder fortalecer este programa en los argumentos que entregué anteriormente respecto a el tamaño de crecimiento, para que no se produzcan los efectos que menciona el senador García respecto al uso de estos fondos para otros fines, etcétera. Ahora, ¿qué es lo que hace esta institucionalidad? ¿Cómo ayuda a mejorar aún más? Bueno, permite que personas con capacidad, con conocimiento, con un buen gobierno corporativo, administren estos recursos. Segundo, permite que 2 instituciones que hacen lo mismo se fusionen y por lo tanto no compitan y no queden a manos, digamos, de las instituciones financieras para que elijan qué es lo que hacer con los programas de garantía, sino que más bien va a haber una institución del Estado que va a otorgar las garantías y por lo tanto se va a asegurar que lleguen en las mejores condiciones posibles a las pymes. Para responder la pregunta del senador García, por su intermedio, presidente, no soy experto en este tema, pero lo que entiendo es que se pidió un crédito al BID en su momento para financiar el Transantiago cuando no se aprobó la partida presupuestaria del Transantiago, y ese crédito fue garantizado, por un fondo de garantía que se constituyó para ese efecto con un monto de capital igual
al crédito que se pidió. O sea, creo que eran 250 millones de dólares. 250 millones de dólares que garantizaron algo así, ¿no es cierto? Claro. Se mandó una ley en realidad. Y se rechazó y después se hizo por esta vía. Entonces, durante un periodo largo de tiempo, años, quedaron 250 o el monto que se quedó entrampado en este fondo, pudiendo haber estado en el fondo Fogaín que entregaba, ¿no es cierto?, y garantizaba crédito a las pymes. Eso, ¿Quién pidió el crédito al BID? el Estado. El Estado, sí. Sí, el fisco. Sí. Esa fue la... Exacto. A 1.000 pesos. A 1.000 pesos de presupuesto, no había ofrecimiento y el gobierno se Después vino la segunda pedida de plata, que fue al inicio del gobierno del presidente Piñera, donde hicimos por primera vez el tema del efecto espejo. Y ese fue como por 250. Después vino Errázuriz al final pidiendo 750 millones y subimos a 1.000. ¿Te acuerdas? María. Esa es la respuesta ¿Y del... Universidad del Mar? Y con respecto a la Universidad del Mar, efectivamente, yo entiendo que ese crédito no se pagó y por lo tanto se operó la garantía y se pagó a través de la... Creo que fue al Banco BCI o a uno de los bancos grandes. En el mar. Señor subsecretario, ¿usted quiere...? Presidente, ¿le parece que tratemos de terminar la presentación? No queda mucho. Para efectos ya de cerrar la presentación en general del proyecto. Estábamos en la etapa del directorio. Básicamente, este es un directorio que va a tener 2 miembros designados por el Presidente de la República a propuesta del Ministerio de Economía y los otros 3 miembros van a ser elegidos por el Comité del Sistema de Empresas Públicas CEP, de acuerdo a las normas y procedimientos de los concursos de primer nivel jerárquico del Sistema de Alta Dirección Pública. Estos son los directores independientes. El directorio elegirá a su presidente dentro de sus directores independientes, se deberá renovar al presidente cada 2 años. El directorio designará un gerente general que, por cierto, tendrá la representación legal y no puede ser director. El quórum para el funcionamiento del directorio, mayoría de sus miembros, y para la toma de acuerdos va a ser la mayoría absoluta. Desde el punto de vista de la selección, cabe señalar que el Comité CEP encomendará al Consejo de la Alta Dirección Pública el proceso de selección de candidatos, elegirá a su presidente dentro de sus directores, como decíamos. El Consejo CEP deberá propender a que ningún sexo tenga una representación mayor al 60% en el directorio. Como dieta serán fijadas por el Sistema de Empresas Públicas previa avisación de la Dirección de Presupuesto. Las incompatibilidades, las que son genéricas, en este caso para las autoridades del sector público y algunos altos ejecutivos del sector privado, como establece el artículo 16. El deber de abstención también está considerado, deberán abstenerse, participar y votar cuando se traten de materias o se resuelvan asuntos en los cuales puedan tener interés. Y el cese, las causales de cesación están también establecidas en el artículo 20, como la expiración del plazo o la renuncia, entre otros. Funcionamiento de INFISA, presidente, la sociedad se regirá por las mismas normas financieras, contables y tributarias que rigen para las sociedades anónimas abiertas. Sus balances y estados de situación financiera, como los fondos que administra, deben ser sometidas a auditorías de firmas auditoras externas, de acuerdo al procedimiento que establezcan las normas relativas a la sociedad anónima abierta. Y el personal de INFISA quedará sujeto a las disposiciones del Código del Trabajo y su normativa complementaria, eso lo establece el artículo 23, y para estos fines la dotación de INFISA considera la dotación actual de la Gerencia de Inversión y Financiamiento de Corfo, que señalábamos era la que hoy día, donde se aloja el programa Fogaín y otros, y que son los encargados de administrar estos recursos. En relación al patrimonio INFISA, el patrimonio INFISA se constituye con los fondos de cobertura de Corfo y las líneas de financiamiento vigentes, el capital que suscriben y paguen en su oportunidad, por cierto, el fisco y Corfo en proporción a la participación accionaria de cada uno, ya lo señalamos. Las utilidades, por cierto, que obtengan en el desarrollo de sus actividades financieras comerciales, cuya capitalización haya sido autorizada por la Junta Accionista, los ingresos por comisiones de administración de fondos de cobertura y toda clase de bienes de que adquiera cualquier título, inclusive las donaciones, con la fórmula que se establece típicamente para dichos fondos. En relación a las indicaciones que presentamos en la Cámara de Diputados, y esto ya algo lo mencionó el subdirector de Racionalización y Función Pública, derogamos el decreto ley
que creaba el Fondo de Garantía para Pequeños Empresarios, FOGAPE, de modo tal que quede alojado en Infisa, a contar del 1 de enero del año siguiente a la fecha en que se encuentre plenamente constituida la Sociedad Anónima del Estado Infisa, y las garantías vigentes a dicha fecha continuarán rigiéndose por el Decreto Ley 3472. ¿Qué va a pasar con los fondos? Bueno, estos fondos van a ser traspasados de FOGAPE a Infisa, ordena la transferencia de todos los recursos del mencionado fondo a contar de igual fecha y autoriza al Ministerio de Hacienda para realizar a nombre del fisco un aporte de capital especial Infisa con cargo a la totalidad de los recursos transferidos de FOGAPE a Infisa. Y desde el punto de vista de composición del directorio, ya lo vimos anteriormente, los 2 directores elegidos por el Presidente de la República serán definidos por el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, y anteriormente uno de ellos era propuesta de Corfo. Acá nosotros, Presidente, lo que quisimos es constituir o básicamente ejemplificar la diferencia entre FOGAPE y FOGAIN. FOGAIN sería Corfo, FOGAPE, como señalábamos, es Banco Estado. No sé si hay algún tema, Matías, que te parezca relevante, porque esta parte la hemos considerado que tú pudieras hacer un rápido paralelo entre FOGAIN y FOGAPE y las diferencias que tienen actualmente. Sí, acá lo que deja de manifiesto esta tabla comparativa que las pusimos, fue uno de los requerimientos, presidente, que se nos hizo durante la exposición en la Comisión de Hacienda de la Cámara, era dejar en evidencia las pocas diferencias que existían entre ambos fondos, digamos, y por lo tanto la necesidad de poder unificarlo y crear un solo programa, digamos, para el apoyo de las micro, pequeñas y medianas empresas. Y ahí se hace una serie de comparaciones respecto a la forma jurídica, a la administración, a las empresas que benefician. Esto va a quedar obviamente acá en la comisión, pero básicamente el foco del tamaño, los beneficiarios son prácticamente los mismos. El Corfo puede atender y quizás empresas un poquito más grandes, siempre estamos hablando de pymes, digamos, pero en tamaño de ventas un poquito más grande que FOGAPE. Los plazos de las operaciones, claro, Corfo puede, ahí es donde empiezan las cosas, ahí es donde empiezan a arbitrar. Unos pueden dar más plazo, otros pueden dar menos plazo. Entonces, ¿por qué ese criterio? Definamos un plazo que sea el plazo que mejor se adapte a las condiciones que necesita la micro, pequeña y mediana empresa. Las tasas de cobertura también variaban, porque FOGAPE se licitan los montos de cobertura, digamos. Entonces puede haber un minuto en que los bancos dicen, sabe que yo a la microempresa le voy a garantizar el 70%, porque no quiero garantizar, no estoy dispuesto a tomar más garantías. Y Corfo tiene un programa que los define y están fijas las garantías. Entonces dice siempre 80%. Entonces, de nuevo, empiezan con una competencia que no es sana para el sistema y que finalmente el único que termina ganando en esto es el intermediario financiero y no la pyme. Entonces, esto es una iniciativa que viene desde hace muchos años, digamos, tratando de buscar la fusión de ambos programas. Y nosotros creemos que cuando vimos este proyecto, vimos una buena oportunidad a petición, digamos, de varios de los diputados de la Comisión de Hacienda y el análisis posterior que hicimos respecto a la comparación de ambos fondos y con todas las otras argumentos y explicaciones que hemos dado durante esta sesión. Sí, tal como decía el subdirector, quedará obviamente a disposición de la comisión este cuadro comparativo. En relación a las indicaciones que como Ejecutivo nosotros, presidente, queremos comprometer desde ya ante esta comisión. En primer lugar, y ya lo mencionó por su intermedio, presidente, el senador Pizarro, se está considerando a Infisa como finalmente la sociedad anónima que va a generar el financiamiento necesario para los créditos solidarios que establece el nuevo CAE y que actualmente está viendo la Comisión de Educación de esta corporación. Nosotros, a través de la indicación, entonces, vamos a establecer que se autorice Infisa a que desarrolle las actividades de financiamiento crediticio para los estudiantes de educación superior, de acuerdo a lo señalado en el título 5 del proyecto de ley que crea un nuevo sistema de financiamiento solidario para estudiantes de la educación superior. La naturaleza estatal de esta entidad garantiza, tal como lo dice el mensaje de este proyecto de ley, la no intervención de la banca en el otorgamiento del financiamiento para la educación superior, dando cumplimiento de esta manera a la promesa realizada en el programa de gobierno del presidente Piñera. Y como consecuencia de esta modificación del punto de vista de las funciones o del objeto social,
También, por cierto, vamos a hacer una modificación en relación a la elección de uno de los miembros del directorio, que, por cierto, quedará sujeto a la propuesta que haga a ese respecto el Ministerio de Educación, como es lógico, si seguimos el criterio que ya habíamos establecido en relación al Ministerio de Economía. Consideraciones finales del proyecto, presidente. El sistema actual puede mejorar, tal y como lo han propuesto organismos internacionales como el Banco Mundial. Queremos realizar una mejora sustantiva en el gobierno corporativo, y esto va en el buen uso de los recursos que se destinan para las micro, pequeñas y medianas empresas a través de este sistema de cobertura de fondos de créditos y refinanciamiento. Queremos que haya una mayor flexibilidad en la gestión de recursos humanos que permita atraer y retener talento. Hoy día la división de inversión y financiamiento de Corfo no lo permite, o no lo permite de la manera en que nosotros lo pensamos o lo proyectamos. Queremos mejorar los estándares de regulación y supervisión y continuidad en el diseño de políticas públicas con especial atención a las regiones, tal como lo mencionamos en su oportunidad, reconociendo, por cierto, la labor del Congreso como legítimo interesado, y para esos efectos que dé cuenta una vez al año de, básicamente, de cuál es la estructura que tiene Infisa. Presidente, esto es, en modo general, el proyecto de ley que crea una sociedad anónima del Estado denominada intermediación financiera. Por lo tanto, quedamos atentos a los comentarios que tengan al respecto y que completan de alguna u otra manera este proyecto que, como decíamos, viene dado de un acuerdo de un protocolo durante la tramitación de la Ley de Presupuesto del Sector Público del 2018. Muy bien, Gracias, presidente. muchas gracias. Quiero primero pedir autorización para prorrogar la sesión unos 15 minutos, si le parece. ¿Sí? Ya, acordado. 15 minutos. De partir de la 1, así que nos quedan 8. Senador Elizalde, y después, ¿quién habla? A ver, un par de comentarios y preguntas. A mí me parece positivo que efectivamente se cree un sistema único y no que el Estado tenga políticas que compiten y que además no están pensados de la lógica de la política pública, sino que de la lógica, en este caso, del intermediario financiero. Ahora, tengo un par de dudas en el siguiente sentido. Primero, esto es ley de quórum, entiendo. O sea, mitad más uno de los integrantes en ejercicio, porque se crea una empresa pública. Pero tengo la siguiente duda, porque entiendo que el desafío es cómo el Estado establece una política pública que le dé sentido al otorgamiento de estos créditos. Entonces, ¿cuál es la forma de garantizar que las instituciones financieras efectivamente otorguen lo que, de acuerdo a la prioridad que establece el Estado y no de acuerdo a sus propios intereses? Lo que planteo es lo siguiente, que efectivamente una institución financiera está otorgando crédito y puede que en su política esté otorgar crédito a determinadas empresas, pero aquí tiene una garantía adicional. Por tanto, no es un incentivo para el otorgamiento de nuevos créditos a sujetos de crédito no tradicionales. No sé si me explico. O sea, en definitiva, una institución financiera puede establecer que va a otorgar, qué sé yo, 100 pesos en crédito, tiene una cartera de eventuales clientes y utilice este mecanismo para parte de esos 100 pesos y esa cartera de clientes otorgar los créditos que ya está dentro de su política tradicional. Por tanto, el impacto en términos de política pública es mínimo, salvo que hubiera alguna diferencia en tasa o en otro procedimiento. Entonces, ¿cómo garantizar que efectivamente esta plata sea un incentivo para otorgamiento de créditos a los cuales no pueden acceder eventualmente microempresas bajo el sistema tradicional? Esa es mi primera pregunta. Y lo segundo, cuando se habla de que se va a utilizar este mecanismo para el otorgamiento del CAE, excluyendo a la banca, entiendo que esta empresa no otorga los créditos de manera directa, sino que lo hace a través de instituciones financieras o bancos. Estoy hablando del sistema tradicional. Entonces, en el caso del CAE, ¿cómo operaría? Porque si se excluye a la banca, ¿significa que el crédito se va a otorgar por otras instituciones financieras? En el entendido que esta empresa no otorga los créditos directamente. Entonces, ¿qué es lo que está pensando el gobierno en particular respecto de ese proyecto en específico? Sí. Dos comentarios. Uno, breve, un tema muy, no digo menor, para que no me interpreten, pero señaló en la presentación dos elementos que están relacionados. En un minuto se dice, esta nueva institución Infisa va a absorber la gerencia de inversiones de Corfo, me pareció decir, en materia de recursos humanos. Me pareció entender eso en una de las láminas, y al final se hablaba de generar recursos humanos más adecuados. Entonces,
no sé si te va a absorber en el título, pero no las personas. No quiero hablar del destino laboral, pero lo segundo que está relacionado a lo que señalaba el senador Elizalde, que lo tenía acá anotado, dice, si usted puede retroceder a la lámina esa, que se dice que se autoriza a Infisa que desarrolle las actividades de financiamiento crediticio. Eso está redactado claramente por alguien que pensó bien las palabras, porque dice que desarrolla las actividades de financiamiento crediticio. Yo no sé si son garantías o son créditos directos. Y si son créditos directos, me conecto con la intervención del senador Pizarro hace un tiempo atrás, que señalaba, y ustedes lo recalcan en el segundo párrafo, que la idea es que, y eso yo sé porque eso vende harto, la no intervención de la banca en el otorgamiento de los créditos. Muy bien. Pero todo el resto del proyecto es con la intervención de la banca. Entonces la pregunta es, y si hay un trade-off, no me cabe duda, entre ser que yo garantizo un crédito a que yo otorgue un crédito. El potencial existe que me tenga que hacer cargo del crédito, pero yo no garantizo el 100% del crédito, garantizo el 80% a veces y menos. Consecuencia, con los mismos 100 pesos que tengo, que yo podría prestarle plata a alguien, me va a alcanzar, si prestara un peso, esos 100 me alcanzará para 100 eventuales beneficiarios, ¿ya? Pero si yo estoy garantizando hasta el 80% nomás, me va a aumentar el número de beneficiarios porque otros son los que ponen el capital. Pero dicho eso, la pregunta que hacía el senador Pizarro y que creo que estaba detrás del senador Elizalde, y un poco, no lo dijo, pero la expresión corporal del senador García diciendo que sí, es, a propósito del tema de la intermediación, la pregunta es si este sistema no puede, así como va a tener la capacidad, entendemos, de prestar directamente, sin intermediación en el tema CAE, ¿tiene esa atribución o no? Y no solamente de garantía, sino que de prestar directamente a los beneficiarios. Porque ahí sí usted elimina la intermediación. Es cierto, puede que llegue a menos, pero eso quiero escuchar a la autoridad. ¿Cómo lo evalúa? No sé si me explico. Sí. Ya, ok. Eso sería. Sí, por supuesto, senador García. Estamos sobre la hora. Sí, yo sé, disculpe, pero, pero tal vez necesitamos otra sesión. Sí, está muy bien. Lo que pasa es que a mí el artículo 24, voy entendiendo un poco, digamos, de que el FOGAPE se termina y que ahí hay que hacer un balance y todo el patrimonio del FOGAPE se autoriza al Ministerio de Hacienda para que lo traspase a esta nueva institución. Sin embargo, la redacción es tan rara. Dice, el administrador del fondo, refiriéndose al FOGAPE, realizará un balance al 31 de diciembre del año anterior al de su derogación que dé cuenta de la situación financiera a esa fecha, con el fin de establecer las diferencias patrimoniales respecto de los recursos a transferir de acuerdo al inciso segundo. ¿Por qué hablar de diferencias patrimoniales y no de patrimonio? El patrimonio es consecuencia de una diferencia entre activo y pasivo. Pero lo que vamos a transferir es el patrimonio existente al 31 de diciembre anterior. Yo lo diría así de claro, pero eso de diferencias patrimoniales no se entiende bien. Gracias, presidente. Sí, antes de darle un segundo tema que está asociado a todo lo que he hablado respecto de quiénes son los beneficiarios. Fíjese que el artículo 1 de la ley propuesto habla de la autorización y dice, autorizas al Estado para desarrollar las actividades empresariales de proveer, financiar y gestionar programas de cobertura y de financiamiento crediticio a entidades financieras. O sea, no, es a entidades financieras. O sea, aquí las personas naturales que andan pidiendo un crédito. Entonces no sé cómo lo vamos a hacer entonces para el tema del CAE, además. Que no son personas. O sea, le quiero decir que creo que esto amerita una lectura más detallada. Para eso está la discusión en particular, me van a decir, pero lo dejo con la palabra mientras tanto, porque. Claro. Sí, presidente, quiero que, si le parece bien, Matías recoja las preguntas en relación a... Nos quedan 3 minutos. Y luego de eso, yo me refiero al tema del personal. Presidente, efectivamente, bueno, ustedes ya conocen, este proyecto se empezó a tramitar antes del nuevo crédito y por lo tanto estamos en un periodo donde un traslape, digamos, no deseado de darle nuevas atribuciones a esta institución financiera y por lo tanto todo lo que hoy día tiene el proyecto de ley que se ha presentado en esta comisión efectivamente excluye las nuevas atribuciones que se le van a entregar para entregar créditos estudiantiles directamente a los estudiantes. Y en ese sentido lo que se está preparando son indicaciones que van en 2 líneas. La primera tiene que ver con ampliar el giro, obviamente, de Infisa, para que pueda entregar créditos
a los estudiantes directo, digamos. Y lo segundo, como mencionaba el subsecretario presidente, la composición del directorio. Nos parece que debería estar al menos un representante del Ministerio de Educación, si es que van a haber, ¿no es cierto?, créditos estudiantiles, digamos, en cuestión, digamos. Y por lo tanto, y también el patrimonio. El patrimonio, los créditos CAE, usted bien conoce, presidente, hoy día son 8.000 millones de dólares que se están administrando en CAE. Y por lo tanto, el patrimonio que se va a requerir para poder entregar directamente los créditos va a ser distinto al patrimonio que se está planteando en este proyecto. Por lo tanto, lo que está ocurriendo ahora es que estamos presentando un proyecto que tenía un objetivo inicial y que, dado que había un compromiso en el nuevo crédito a los estudiantes de dejar, digamos, de entregarlos directamente, digamos, y no a través de la banca, que a diferencia de los créditos PYME, como lo he manifestado y he citado varios estudios de los cuales van a poder tener acceso, y ojalá también, presidente, puedan invitar, digamos, a las personas más expertas en estos programas para que conozcan directamente el impacto que tienen en las pymes. En el caso de los créditos estudiantiles, sí se estaba, digamos, dejando recursos arriba de la mesa, por decirlo así, y por lo tanto había una oportunidad de entregarlos directamente. Finalmente le iba a costar menos al Estado, porque hoy día intermediarlos le iba a costar mucho más, digamos, y son miles de millones de dólares más a través de las recompras, que dependiendo del año, digamos, tenían distintos precios, digamos, y la verdad que en ese sentido se generaban diferencias importantes del patrimonio. Por lo tanto, quisiera solamente tratar de contestar la pregunta respecto al crédito estudiantil, que van a venir las indicaciones en el momento en que se abran espacio para las indicaciones, y obviamente a través de la Comisión de Educación del Senado también dar a conocer más detalles respecto a la operación propiamente tal y cuáles son los beneficios que tiene esta institución financiera en la medida que vaya avanzando la discusión por ese camino, digamos. Eso fue lo que nosotros al menos conversamos con el Ministerio de Educación, y ellos estuvieron de acuerdo para que todos pudiéramos tener la información adecuada para poder discutir este proyecto y que pueda avanzar. Muy bien, mire, estamos en la hora y me va a costar prorrogar porque yo sé que hay compromisos de otros senadores. Yo dejo una inquietud, quiero que tenga una segunda sesión, si les parece, señor senador, invitar a la Corfo, que se planteó acá en su oportunidad, tal vez, como se dijo también, a algunos expertos en crédito estudiantil, pero lo que yo siento es que se está discutiendo en la Comisión de Educación el proyecto, y sería tal vez bueno tener cómo acaba ese proyecto, cómo avanza más ese proyecto para saber si avanzamos en este en paralelo. No sé si van a conversar los dos proyectos, aprobando acá y avanzando, el otro vamos a tener que uno dejarlo en congelamiento, en el congelador, mientras no se resuelva lo otro, para tener la visión general. Lo digo sin ánimo de retardar esto. ¿Ah? Sí. ¿No será bueno que aprobemos la idea legislada, lo llevemos a la sala y vamos avanzando? Sí, yo voy a sugerir. Recojo opiniones. Sí, yo voy a sugerir lo mismo, presidente, porque no es incompatible ir avanzando en los dos proyectos respecto al tema del CAE en específico, porque eso va a ser la indicación de ampliación de la facultad para que esta institución gestione y administre, y lo otro, el contenido propiamente tal, va a estar en el otro proyecto de educación. Lo nuestro es más bien instrumental. Pero el resto del proyecto sí tiene que ver con esta comisión, que son facultades, atribuciones, la forma de organizar, el patrimonio, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que podemos cumplir el acuerdo que teníamos ayer. Votemos hoy en general, pedimos que se discute en general en la sala, y ahí con el propio Ejecutivo nos damos el plazo de las indicaciones de poder sacarlo. Creo que esta señal en este momento, presidente, es sumamente importante desde el punto de vista del sector al cual queremos generarle una herramienta más eficaz. Yo no tengo ninguna dificultad en dar las buenas señales, pero para hacer esos efectos, yo requiero también un compromiso del gobierno de darnos un plazo para discutir esto, porque aprobado en general, va a la sala, se va a aprobar en general en la sala, y nos vamos a dar un plazo de indicaciones acotado, y no vamos a tener espacio también para discutir los temas que hemos discutido acá.
entre los cuales está el suyo, que dice relación con qué tipo de financiamiento va a otorgarle a la nueva institucionalidad. Si es solamente intermediación vía bancos, como está establecido en el proyecto, que habla de entidad financiera, vamos a tener espacio para otro tipo de financiamiento como el que se quiere hacer para el tema del CAE. Y como el tema del proyecto no va a avanzar todavía el de educación con todo lo rápido que quisiera, exige esto una mínima de compatibilidad. Entonces yo tengo toda la disposición, si quieren lo ponemos en votación y lo aprobamos ahora y cumplimos el acuerdo que teníamos ayer. Pero yo requiero de parte del Ejecutivo claramente la idea de que esto no podemos avanzarlo en paralelo al mismo ritmo que el otro, mientras no tengamos la figura completa de lo que está ocurriendo en el proyecto principal. No sé si le parece a los colegas, primero que nada. El Ejecutivo lo vamos a escuchar, por supuesto, pero primero hablamos nosotros aquí. ¿Le parece? Sí. Yo integro la Comisión de Educación y estamos avanzando. Estamos listos. No, sí, claro. Así se guarda la carta con la manga. Simplemente lo digo para informar de que estamos avanzando bien en el proyecto, con todas las dudas que un nuevo sistema trae consigo, con los valores involucrados que son realmente son muy, muy significativos. Estamos hablando de procesos de 30 años, 40 años, 50 años. O sea, entonces, creo que tener este instrumento facilita el que podamos tener este nuevo CAE, que yo creo que viene a complementar la gratuidad en la educación y que creo para los sectores de clase media en nuestro país son sustanciales para financiar la educación superior. Por eso me inclino que aprobemos la idea legislativa. Perfecto. Me parece. ¿Le parece que lo pongamos en votación? Señor secretario. Presidente, coloca en votación el proyecto de ley que crea una asociación anónima del Estado denominada Intermediación Financiera S.A. La votación es en general solamente. Señor García. Señor Pérez. Señor Pizarro. Señor Elizalde. Presidente. A favor con todas las prevenciones que hice en su oportunidad. Se aprobaría en general por unanimidad y pasaría a la sala. Hay presente, presidente, que en el tema del quórum hay artículos que son de quórum calificado y hay algunos que son la inhabilidad e incompatibilidad, que son orgánicos constitucionales de acuerdo a la última sentencia del Tribunal Constitucional, para dejar constancia. Sí. Muy bien. Entonces, señor secretario, ¿quiere decir algo? Presidente, solamente agradecer la votación de los miembros de esta comisión. En primer lugar, la disposición a aprobarlo en general y, por otro lado, el compromiso del Ejecutivo, efectivamente, durante su tramitación en particular para efectos prácticos de analizarlo y considerarlo en función del proyecto de ley del nuevo CAE que está viendo la Comisión de Educación. Así que reiterar el agradecimiento a nombre personal y en nombre del Ministro de Hacienda. Muy bien, como vemos, hemos ido saciando la sed legislativa que teníamos. Muy bien. Con eso cumplió el objeto de la producción. Se levanta.